Sí, sí, lo sé, lo sé. Y es un placer presentarle, bueno, todos lo conocen, presentar, verdaderamente no tiene sentido utilizar aquí este verbo. Todos conocéis a Enrique Aguilar Gavilán. Enrique Aguilar Gavilán tiene una larguísima trayectoria como docente en la Universidad de Córdoba, profesor titular de Historia del Departamento de Historia Contemporánea y América. Ha desarrollado un importantísimo trabajo en la Cátedra Intergeneracional. Me constan sus clases magistrales en esa cátedra, totalmente aclamada, siempre. Y bueno, también sus libros y sus publicaciones son numerosísimas. Por dar unas pinceladas, hemos dicho que simplemente vamos a dar unas levísimas pinceladas de personas suficientemente importantes que todos conocéis, pero por dar unas pinceladas de sus libros, pues podemos citar Andalucía durante la Guerra de la Independencia, Córdoba en el pasado, breve historia de la ciudad, patrimonio de la humanidad, una historia de Córdoba como tal, así completa, vida política y procesos electorales en la Córdoba isabelina, 1834-1868, elecciones y partidos políticos en la provincia de Córdoba durante el periodo isabelino, 1833-68, o Memorias de José Cruz Conde, nota de un asilo diplomático, en colaboración este último con Julio Ponce Alberca. Y sin más, darle por supuesto las gracias por mi parte personales por el esfuerzo que ha hecho en venir. Mi agradecimiento personal, el agradecimiento por supuesto del ayuntamiento, porque nos permite bueno, pues esta parte del ciclo de conferencias y pues, estés con nosotros y podamos disfrutar de tu conocimiento. Bueno, muchas gracias. Bien, excelentísimas autoridades, excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Córdoba, excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Córdoba, excelentísimo magistrado del Tribunal Supremo, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, amigos todos, me van ustedes a permitir que comience esta intervención con un capítulo de agradecimiento. Un capítulo de agradecimiento porque esta intervención es para mí un reto. Es en primer lugar un reto físico. Aquí tienen ustedes a mi amigo y ahora mis brazos, mis pies y mis brazos, José Luis Baena, ante la dolencia que me afecta. Es un reto psicológico. Hace 3 años y pico me detectaron una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible que no tiene hasta ahora cura, pero que yo estoy dispuesto a luchar hasta el final. Naturalmente, un reto científico, dar una conferencia ante tan nutridísimo y valiosísimo grupo de asistentes. Y naturalmente también un reto social. ¿Por qué? Porque en todas mis intervenciones, desde que me fueron detectadas mi enfermedad, yo quiero dejar patente ante las autoridades locales, ante las autoridades provinciales, ante las autoridades regionales y ante el gobierno, el problema que suponen las personas discapacitadas, afectadas por enfermedades como la que yo tengo. Y que no tienen todos aquellos medios con los que yo cuento. En primer lugar, una familia, empezando por mi esposa, que bueno, es para mí todo, mi razón de vivir. Mis hijas, sus maridos, mis nietos, por aquí oigo a una de mis nietas, mis hermanas, están aquí 2 de ellas, mis primos, mis amigos, es lo único que la persona puede escoger en su vida. Los vecinos lo impone el registro de la propiedad, los compañeros del Boletín Oficial del Estado, la familia, la genética, y los amigos es lo único que uno puede elegir. Y yo puedo deciros que he elegido a los mejores. No podéis imaginar la fuerza que me dan. Mi amigo, allí veo a mi amigo Juan Fabio, que está de pie. Juan, aquí te puedes sentar adelante. Juan, aquí te puedes sentar, que yo sé que tú estás de remo chungo. Que me sacan a cualquier hora, cualquier día,
para que yo disfrute con ellos de su amistad. Por supuesto, también quiero agradecer en este capítulo inicial a mi universidad, aquí tan dignamente representada por el rector, por un rector, por José Peña, por vicerrectores, por compañeros y compañeras del alma mater, que a mí me lo han dado todo. Todo. La universidad, desde aquel 8 de octubre de 1972, en que entré por primera vez en el edificio del Cardenal Salazar, hasta el 1 de abril de este año en que me he jubilado, allí he pasado en el viejo caserón toda mi vida. Y puedo decirles que la universidad me ha dado todo lo que soy y nunca le estaré tan agradecido como cualquier persona lo pueda estar a esta institución. Por supuesto, también quiero agradecer a la Real Academia. Aquí veo muchos miembros de la institución cordobesa que me acompañan, académicos y académicas, su presencia, su apoyo, su ánimo y sus continuas interpelaciones para mantenerme en la brecha. Y por supuesto quiero agradecer también al Ayuntamiento, al señor concejal que se ha responsabilizado, señor Omente, de estas jornadas, a mi amiga y archivera modélica. Tenemos uno de los mejores archivos del mundo municipal y eso obedece en gran medida a esa mujer que tienen ustedes por ahí, a Ana Verdú. ¿Te acuerdas, Ana, aquella jornada de historia de la relación Iglesia-Estado en el mes de julio del año 1976, cuando estábamos todos embobados oyendo al padre de la masonería y todos le preguntábamos, pero bueno, Franco intentó ser masón, y nos lo explicó, nos lo contó, luego si quieren ustedes yo se lo digo. Por supuesto, a mi amigo Rafa Morales, nos conocemos también desde hace muchos años. Ellos tuvieron la gentileza de invitarme a participar en esta jornada y me ofrecieron que hablara de una figura de la historia republicana cordobesa, más que republicano, sin duda una de las mejores cabezas de la ciencia, de la cultura, de la investigación, del saber y, bueno, del cordobesismo del siglo XX. Me estoy refiriendo a Rafael Casteón y Martínez de Arizala. Le dije, pero Rafa, hombre, yo he hablado ya, he dado esa conferencia 5 veces. He escrito de ella 2 trabajos, uno publicado en un congreso de historia de la veterinaria y todo esto. Hombre, ¿y por qué no hablamos de Lerroux? Alejandro Lerroux García es probablemente el cordobés, él lo llevó a gala hasta el final de sus días, era rambleño, aunque estuvo en la Rambla después de su nacimiento, solo 40 días, y luego 3 veces acudió, como veremos. Este hombre alcanzó las más altas cotas de protagonismo político en la Segunda República, solo superado por otro cordobés. El cordobés, ¿cómo se llamaba el pueblo? Prieguense, don Niceto Alcalá Zamora. Tengan ustedes en cuenta que don Alejandro presidió 6 gobiernos. Eso en cualquier ciudad de España, en cualquier localidad de España, le estaría orgullosa de este protagonismo. E incluso ahí en la calle Alfayata, la plaza de los Deanes, donde vivió durante 4 años, le hubieran dedicado una plaquita, una sugerencia que yo le hago al ayuntamiento. Es verdad que la figura de Lerroux es una figura que nos ha llegado extraordinariamente cuestionada, de manera que pocas figuras políticas ostentan los malos títulos de presentación ante el tribunal de la opinión pública como nuestro personaje. Si bien los historiadores, como antes decía mi compañero y querido amigo Antonio Barragán, los historiadores nos tenemos que ceñir a analizar al personaje, a escudriñar
en todas sus facetas. ¿Por qué esta visión tan negativa de Lerroux? ¿Por qué estos malos títulos? En primer lugar, en Cataluña, aún a Lerroux se le recuerda como el titán, el buzo de los fondos reservados de Madrid para combatir al catalanismo emergente a principios del siglo XX, que logró imponerse en la región y acabar con el turno de liberales y conservadores en la España de la Restauración. No lo podían tragar. Decían que era un político comprado al oro de Madrid. Por supuesto, también a los ismos de izquierdas, socialismo, comunismo y anarquismo, la figura de Lerroux le creaba salpullido. ¿Por qué? Porque con sus métodos, con su dialéctica, con sus nuevas estrategias muy modernas en el ámbito de la política, les escenaba el apoyo de las clases populares, que de esta manera debilitaban a ese creciente movimiento obrero establecido en las ciudades, sobre todo en la Barcelona de principio de siglo, hurtándole a los partidos y sindicatos proletarios la representación y el protagonismo que tenían en otros lugares de Europa. Y por supuesto, para las personas bien pensantes del establishment, Lerroux no dejaba de ser ese furibundo, ese demonio anticlerical que lanzaba a sus jóvenes bárbaros a ascender a los claustros y elevar a las novicias a la sagrada condición de madres. A él se le responsabiliza, ustedes muy bien saben, de todos los incendios y destrucciones de edificios religiosos, de iglesias, de conventos, en la Semana Trágica de Barcelona del año 1909. Estamos pues ante una figura histórica ya denostada y vilipendiada en todas las facetas durante el tiempo en que protagonizó la primera plana de la historia de nuestro país. Un personaje que aún concita, como decía antes, animadversiones. Sin embargo, junto al repudio que este rambleño ilustre generó en amplios sectores de la opinión pública y en la clase política de su tiempo, también resulta incontrovertible que pocos políticos de su época supieron generar los intensos sentimientos de lealtad que le profesaron sus legiones de seguidores en aquellos años. Sentimientos en que se mantuvieron vivos incluso hasta en la última etapa de su trayectoria política, cuando su aureola radical y revolucionaria solo era ya un recuerdo. Fue nuestro personaje el gran estratega que renovó los planteamientos, los métodos, las estrategias del anquilosado republicanismo decimonónico. Fue el hombre, el líder capaz de elaborar mensajes que conectaban acertadamente con los anhelos e intereses materiales de amplios sectores sociales que carecían hasta la llegada de Lerroux de líderes y de portavoces capaces de comprenderle y de darle posibilidades de expresión. ¿Podríamos explicarnos que su fulgurante irrupción, su éxito en la política de su tiempo, obedeció, como lo acusaban los catalanistas, solo al hecho de que era un esbirro del gobierno de Madrid? ¿O por el contrario, o también porque Lerroux solo era el modelo acabado de un advenedizo, de un cínico, de un demagogo, de lo que hoy diríamos un político populista que supo aprovechar magistralmente un conjunto de causas, circunstancias políticas favorables, que contribuyeron en unos momentos de su trayectoria, de su vida como tribuno popular? A lo largo de los 20 años que transcurrieron entre 1890 y 1910, una etapa que fue clave en la biografía de Lerroux, la vida española, dentro de los grandes cambios que experimentó, nos presenta también una serie de facetas, tal vez poco conocidas para el observador actual, que nos pueden ayudar en parte a comprender lo que fue el fenómeno Lerroux. Así pues, coincidimos tal vez con el mejor conocedor de la figura de Lerroux, Álvarez Junco, autor de una magnífica biografía a la que yo les remito. Si quieren ustedes ampliar los esbozos que yo le estoy dando aquí,
publicada en los años 90 del siglo pasado y reeditada en el año 2005, en gran medida Lerroux alcanzó tan alta influencia y reconocimiento por encarnar y representar con mayor perfección que la mayoría de los personajes de su época todos los valores y prácticas que en aquel momento ninguno era capaz de representar. De ahí que para entender bien su trayectoria vital y su cursum honorum político haya que conocer y comprender las realidades sociales y políticas y económicas que le tocó vivir y en las que se desenvolvió como verdadero pez en el agua. Naturalmente, la figura de Lerroux no supone un caso novedoso en la historia de Europa, ni muchísimo en la historia de Europa contemporánea. La aparición de héroes mesiánicos con ese carisma capaz de electrizar las masas la tienen ustedes en figuras como Napoleón. También en España, en su dilatado y convulso proceso de revolución liberal, nos ofrece ejemplos antológicos como los de Riego, Espartero, Prim, figuras capaces de aglutinar en torno a sí mismo a partidos o movimientos basados, más que en ideologías precisas, en proyectos políticos factibles, en la devoción personal al jefe, al líder, al caudillo. Pero tal vez, en el caso de Lerroux, estemos ante el tribuno, ante el político español que mejor supo interpretar, o mejor dicho, asumir la cultura política del antiguo republicanismo español. Una cultura política no muy alejada de la cultura anarquista que, acompañadas de una nueva forma de hacer política propia ya del siglo XX, nos permitirán comprender algunos rasgos de su personalidad y de su comportamiento político, y sobre todo nos ayudarán a explicarnos el extraordinario eco que sus mensajes se encontraron en amplias capas populares. Dicho esto, no pretendo en mi exposición hacer un largo excuso por la vida y trayectoria política de nuestro personaje, que resulta imposible por la imposición que nos pone el reloj. Nos vamos a centrar en algunos momentos de su vida y de su proyecto como hombre de Estado, como figura relevante de nuestra historia, que he considerado pueden resultar interesantes para que ustedes puedan entender a este rambleño ilustre. Lerroux, como todos saben, vino al mundo en la Rambla el 4 de marzo de 1864, localidad en la que se encontraba su padre Alejandro Lerroux Rodríguez, nacido en Madrid, y Paula García González, nacida en Casasola de Arión, Valladolid. Su padre era veterinario militar, con el grado de brigada, y se encontraba al frente de un depósito caballar, ubicado en esta localidad cordobesa, dependiente de la Yiguada Militar de Moratalla. Entonces, la cría caballar dependía del arma de caballería. Tuvo 10 hermanos, él era el segundo, y la familia abandonó la Rambla poco después de que naciera don Alejandro, a donde volvería en 1902 por primera vez, 38 años después. El nuevo destino de la familia en nuestra ciudad, donde con domicilio en una casa de la calle Alfayata permanecerían durante 5 años hasta que nuevos destinos le llevaron a otros lugares de España como Pamplona, Vitoria, Sevilla, Ciudad Real, Vicálvaro, Alcalá de Henares, Cádiz, Barcelona, Aranjuez. En sus memorias, Lerroux deja constancia de sus recuerdos vagos de la Revolución gloriosa, de los oídos de los cañones de la batalla de Alcolea, aquel 27 de septiembre de 1868. Sin embargo, según su testimonio, quedaría más patente en sus recuerdos infantiles los 2 años coincidentes con los primeros de la Restauración que él vivió, fíjense, con su tío en Villaveza del Agua, una localidad cercana a Benavente, donde el hermano de su madre ejercía como sacerdote. Se llamaba Manuel García González y, curiosamente, este fue el nombre que él mismo adoptó años después para eludir la acción de la justicia y escapar a la primera persecución que tuvo por
su condición de prófugo de la milicia. La muerte de su madre, en 1882, a los 45 años, le llevaría a una etapa de vida desordenada, falto de normas y de direcciones, una etapa en la que compaginó sus primeros escarceos amorosos con el abandono de las prácticas religiosas y con el oficio de poeta impregnado de un romanticismo lacrimógeno que poco tiempo después abandonaría haciéndole un favor a la literatura, como se deduce de la lectura de algunos de sus poemas que llegó a publicar. Su formación no se caracterizó precisamente por el éxito en los estudios. Abandonó el bachiller en Cádiz a la muerte de su madre, y habría que esperar hasta que, cumplidos los 41 años, para que vean ustedes que no hay nada nuevo bajo los rayos del sol, terminó su grado de bachiller en el Instituto de Vic, donde el claustro y la dirección del mismo centro pertenecían al Partido Radical Socialista. Eran afines al lerrouxismo. Pero no quedaría ahí la cosa. Nuestro personaje tenía una impenitente afición por alcanzar otras metas intelectuales, y esto nos explica que con 59 años, en 1922, tomara un barco para ir a La Laguna y allí concluir la carrera de Derecho en una sola convocatoria con 9 matrículas de honor. Después de servir como voluntario 2 años y verse perseguido por la justicia porque huyó del ejército, refugiándose, como decía, con su tío y adoptando su apellido, por fin, y después de vivir en numerosos lugares y ejercer oficios tan diversos como agente comercial de bolsa de papel, consumero, pintor, cajista, incluso vendedor de seguros. Le llegaron a ofrecer un agente de una compañía inglesa que se marchara a Buenos Aires porque debía hacer un piquito de oro para vender pólizas. Sin embargo, sus intereses y su espíritu inquieto le empujaban hacia otros derroteros que pronto absorberían todas sus energías y desvelos, el mundo del periodismo y la política. Después de recuperar su identidad tras el indulto decretado por el nacimiento del futuro Alfonso XIII en 1886, de nuevo su hermano Arturo, el que era militar, le serviría de referente y de guía en los pasos a seguir. En 1887, Arturo, ya vinculado a los sectores del republicanismo a pesar de ser oficial del ejército, encarnados por don Manuel Ruiz Zorrilla, había fundado en Gijón un periódico republicano en el que nuestro en el que nuestro personaje publicó una serie de artículos sobre cuadros sociales que su hermano firmaba con su nombre. Por las mismas fechas, Lerroux, que como muchos jóvenes de su tiempo había ingresado en la masonería, en la logia betónica, con el apelativo de Giordano Bruno, todos estos eran masones, entra en contacto con grupos republicanos afines a Ruiz Zorrillas en la capital de España, una circunstancia que le permitiría iniciarse de meritorio en el periódico republicano más importante de la época, El País, un periódico en el que él lo sería todo, convirtiéndolo en el órgano de expresión de sus ideas, cuya evolución hacia el radicalismo extremo ya eran patentes antes de que comenzara la última década de la centuria. Sus incendiarios artículos, la larga lista de lances y duelos, Lerroux era un impenitente duelista, participó hasta en 9 duelos. Su actividad publicística y su capacidad para desplegar en sus escritos y en sus manifestaciones públicas aquellos mitos, aquellos valores más extremos del radicalismo izquierdista de nuestra tradición liberal, el anticlericalismo, un republicanismo forjado en el odio visceral a la institución monárquica, junto a la revolución y la justicia social,
pronto harían de él uno de los grandes valores del republicanismo que en el tránsito de 2 siglos, tras el fracaso del pronunciamiento republicano del general Villacampa, se encontraba herido de muerte, lastrado por la desaparición física de sus antiguos prohombres, Castelar, Salmerón, Ruiz Zorrilla y Pi Margall. Un republicanismo absolutamente desunido por cuestiones más personales que ideológicas y con muchos de sus grandes prohombres plenamente integrados en el corrupto sistema caciquí de la Restauración. De hecho, Castelar, Salmerón y Pi Margall no tuvieron escrúpulos a la hora de aceptar actas de diputados de distritos mostrencos. Los distritos mostrencos eran aquellos que regalaba el Ministerio de la Gobernación porque controlaba todos los votos. Pues bien, se trataba por consiguiente de un republicanismo caduco que se limitaba a dormitar en círculos, casinos y tertulias de café y a celebrar con banquetes la fecha del 11 de febrero, día de la proclamación de la Primera República, en el que los brindis y vivas al régimen era en absoluto el único ejercicio que llevaban a cabo. En este contexto, la figura de Lerroux habría de cobrar un rápido protagonismo por los planteamientos ideológicos y estratégicos con los que él pretendía dotar al movimiento republicano integrado en el Partido Progresista de Ruiz Zorrilla. Unos proyectos que el mismísimo Francisco Ferrer Guardia, suena este nombre, ¿verdad?, el famoso mártir de la Semana Trágica de 1909, pudo comprobar cuando lo visitó por primera vez en Madrid el año 1892. El entonces republicano zorrillista Ferrer Guardia, reputado posteriormente en pedagogo libertario y en víctima de la Semana Trágica, quedaría absolutamente sorprendido por la fuerte personalidad y convicciones revolucionarias de Lerroux. De manera que cuando retornó a París junto a Ruiz Zorrilla, le manifestó que había en el país, en la redacción del País, un joven que valía un imperio y que no llegaría a ser una de las primeras figuras del Partido Revolucionario. Así pues, al comenzar los años 90, Lerroux gozaba ya de reconocida fama en los círculos de la izquierda española por sus planteamientos ideológicos extremos, por su fama de duelista impenitente y por sus frecuentes conflictos, incluso jurídicos, con el poder establecido, que le obligaron a tomar por primera vez el camino del exilio parisino en 1894 para eludir el peso de la ley. Esta vitola de adalid de la Revolución se vería aún más reforzada cuando en 1897 entró en contacto con un verdadero revolucionario, un apóstol de la causa anarquista que había sufrido en propias carnes la represión desplegada por el gobierno después de los terribles atentados terroristas protagonizados por el anarquismo español entre 1892 y 97. Me estoy refiriendo a Juan Montseny Carrer, más conocido por el seudónimo con el que firmaban sus escritos y su prolífica producción literaria, Federico Urales, padre de Federica Montseny, la primera mujer ministra en la historia de España. Urales había llegado a Madrid de incógnito desde el exilio para hacerle llegar al Lerroux, periodista y activista político ya consagrado, los testimonios escritos de casi un centenar de obreros anarquistas, entre ellos el suyo propio, que habían sido sometidos a crueles torturas en el juicio sumarísimo de carácter militar incoado después de los famosos procesos de Montjuïc, procesos que tuvieron como origen una bomba que un anarquista tiró en una procesión del Corpus Christi el 7 de junio de 1896 en la ciudad Condar, en la calle Camps Nobles. Naturalmente, desde el primer momento, Lerroux sintió una especial atracción hacia aquel tipo
al que incluso ayudaría económicamente en sus primeras semanas madrileñas, abriéndole las páginas del nuevo periódico que él había fundado y dirigía, El Progreso, después de haber abandonado el país por discrepancia ideológica con el famoso dirigente zorrillista, el doctor José María Izquierdo, de la calle de Madrid, José María Izquierdo, que permaneció durante el franquismo, porque durante el franquismo no tenían ni idea que había sido un dirigente republicano radical. El 13 de enero de 1898, la primera página del Progreso abría con el siguiente texto: revisión del proceso, la infamia de Montjuïc, encabezando un durísimo y primer alegato con el que Lerroux y el propio Montseny Morales pretendían golpear la conciencia de los demócratas, de los liberales, de los republicanos, de los socialistas, de los obreros. Desde ese momento, Lerroux iniciaba una frenética campaña de mítines por todo el país, mientras su periódico transcribía una tras otra las cartas con los testimonios de los procesados en Montjuïc. La campaña de contactos directos con las masas ya no se verían interrumpidas hasta el final de su vida pública, si bien mediante aquel fatídico 1898 se vería obligado a suspender sus campañas al entrar en la cárcel para cumplir una pena impuesta de 2 años con motivo de un procedimiento que le había abierto un juzgado militar por el ataque que había proferido al general Martínez Campos tras el regreso de este de Cuba. Su ingreso en prisión fue lo que le faltaba a Lerroux. Ello le iba a reportar el barniz de mártir del oscurantismo y de los poderes reaccionarios, lo que vendría a completar el halo de leyenda que ya se había forjado entre las masas como paladín contra la injusticia y defensor de los derechos de los débiles. Ni siquiera los procesos que se le amontonaron limitaron su voluntad de redoblar los ataques contra los enemigos de siempre. ¿Quiénes eran los enemigos de siempre? La Iglesia, el ejército y sobre todo a la corona, a la que consideraba verdadero corazón de un organismo enfermo que había de destruir. Para justificar sus ataques, Lerroux encontró en la derrota ante los Estados Unidos en la guerra de Cuba el casus belli para atacar con una dureza que aún hoy llama la atención a la institución. Miren ustedes, el 7 de julio de 1898 publicaba un artículo tras la derrota de la escuadra española del almirante Cervera en Santiago por el almirante norteamericano Sampson, que se titulaba así: y dicen que lloras. Se lo voy a leer, el principio. Lloras porque la cuna zozobra. Pues bien, mujer, llora eternamente, llora por todas las madres, sufre por todos los dolores. Anda, mala hembra, llora siempre, riega con las lágrimas de tus ojos el camino de tu vida triste y desesperada. Ustedes se pueden imaginar que es eso. Bien, este artículo solo fue el primero de toda una serie del mismo tenor, acusatorio contra el ejército, contra la Iglesia y contra la reina. Se le llegaron a acumular hasta 8 consejos de guerra y 108 años de cárcel. La suerte que tuvo fue que pudo eludir la prisión como consecuencia del indulto concedido por la corona tras la firma